Doctor Pedro Donoso, director de ICARE, vamos a conversar con usted en esta mañana, que nos dé su criterio sobre el análisis político, estas próximas elecciones, ver a un candidato, por más que no ha dicho ya oficialmente que va a ser candidato en las próximas elecciones, el actual presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es su visión de este riesgo que va a tomar siendo presidente y candidato? Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Es una buena lectura la que usted acaba de plantear, ¿no? Nunca me hubiese imaginado que habría algún tipo de riesgo en una candidatura de ser presidente candidato, ¿no? Pero en efecto la hay, digamos, ¿no? En efecto la hay, porque el desgaste es mucho mayor, estás en el centro finalmente del escrutinio público, es decir, es mucho más fácil ser candidato a oposición, porque puedes señalar con el dedo finalmente la elevación de los subsidios, los equívocos que se den finalmente en la administración, etcétera. Sin embargo, sí hay una gran ventaja, y esa gran ventaja evidentemente es utilizar todo el aparataje del Estado. Y cuando yo digo el aparataje del Estado, incluso estamos viendo que Noboa logra aprovechar finalmente esas relaciones institucionales, políticas, que incluso yo creí que no iba a tener. Mi gran inquietud cuando Noboa llega a ser presidente de este país era cómo va a lidiar la guerra interfunciones. Ustedes recuerdan que cuando él gana las elecciones había una guerra interfunciones viva, ¿no? De las 5 funciones del Estado, las 5 estaban en guerras internas, en guerras entre las funciones. Sin embargo, Noboa nos acaba de demostrar que, digamos, su operación política es bastante hábil en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, digamos, se le facilita mucho el poder encargar la presidencia a alguien que no sea Verónica Abad, con la nueva movida de la Fiscalía General del Estado de cambiar el delito a concusión, por ejemplo, no a tráfico de influencias, porque eso se configura, digamos, la posibilidad de que haya un juicio político, etcétera, ¿no? Pero yo creo que más que riesgos tiene ventajas, evidentemente no deja de tener riesgos, pero claro, ser candidato a Estado en este país es bastante cómodo finalmente, ¿no? Porque, claro, se dirá que el Código de la Democracia te obliga finalmente a ceder la presidencia para que puedas hacer campaña, pero a la larga el Ejecutivo sigue estando bajo tu mando finalmente, ¿no? Y todo el Ejecutivo va a trabajar para eso. Pero no hay que desconocer los riesgos que hay, estoy de acuerdo. Pedro, buenos días, María Fernanda Perrone. Veo que ahora ya no deja los audífonos, así como le dijo el colega Fabricio Vela, para tener mejor comunicación. Claro que sí. Pedro, a ver, decía, ¿es habilidad del presidente o torpeza de su oposición, cualquiera que ésta sea? A ver, hay varias cosas que nosotros desde el Gabinete Estratégico que yo dirijo hemos estado reflexionando, incluso lo hemos trasladado en entrevistas, en charlas, en conferencias que damos, ¿no? Si ustedes revisan el manual clásico de la política, Noboa hace todo lo contrario a lo que dice el manual y así todas sus valoraciones son positivas, ¿no? Es decir, el manual te dice, no subas el IVA si estás a puertas de una consulta popular, lo subió y la ganó finalmente, ¿no? Nunca vas a ganar una consulta popular con una crisis energética como la que tienes. Finalmente le fue muy bien. Es decir, algo está sucediendo y nosotros estamos viendo el presente con el manual del pasado, ¿no? Y es muy similar a lo que ocurría con el Correa del 2006. Nosotros hicimos un parangón para poder darle una respuesta finalmente a esto, ¿no? ¿A qué me refiero? A que finalmente Correa en el 2006 no tenía oposición y usufructuó del llamado fuera todos, ustedes recuerdan, y Noboa no tiene una oposición clara finalmente. Entonces yo creo que para responder específicamente a su pregunta, creo que tiene más que ver con la incapacidad de la oposición, ¿no es cierto?, que con la capacidad en sí mismo de Noboa. Es decir, tú tienes unas vocerías bastante deficientes en el gobierno de Noboa, tienes unas maneras insólitas de comunicar que bajo el escrutinio del antiguo manual uno diría, eso es una locura. Un presidente que en un informe a la Nación de 27 minutos, de 11 datos que da, 9 son mentiras, de acuerdo a Lupa Media, no lo estoy diciendo yo, sino lo dice, digamos, esta plataforma de fact-checking, uno diría, está haciendo todo lo contrario a lo que tiene que hacer y le está funcionando. Creo que eso demuestra que estamos o viviendo un cambio de época o viviendo una época de cambios, ¿no es cierto? Muy similar finalmente a lo que sucedía con el Rafael Correa del 2006, ¿no es cierto? Correa llegó... O quizás una época de repetición, si lo está haciendo en comparación con Rafael Correa, lo cual me lleva a preguntar, ¿es un electorado versión 2006 pero con TikTok? ¿O es un electorado con otro tipo de madurez o de, no sé, de exigencia, requerimientos, análisis, intereses? Yo diría que es un electorado con miedo.
y finalmente el miedo es el inmovilizador social o el movilizador social más potente, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que se le da mucho valor finalmente al TikTok, pero yo creo que no hay que subestimar a la gente que solo es un tema de TikTok, sino que algo está sucediendo y sinceramente nosotros lo seguimos investigando porque no tenemos una evidencia concluyente finalmente de aquello, porque las cifras son contrarias, digamos, son contrarias a lo que nosotros podríamos definir. Por ejemplo, nosotros somos muy adictos a revisar el humor social cuando recibimos una encuesta, ¿no? Lo primero que hacemos es ver el pesimismo y el optimismo, ¿no? ¿Qué nos dice la última encuesta de mayo de perfiles de opinión? Que el pesimismo se ha incrementado, ¿no es cierto? De 4 de cada 10 a 5 de cada 10, es decir, el pesimismo presente. Sin embargo, cuando la encuesta dice, ok, ese es el pesimismo presente, pero ¿usted cómo ve la economía? 7 de cada 10 dice que se va a mantener igual o peor. La delincuencia, 8 de cada 10 que se va a mantener o peor. El desempleo, 8 de cada 10 que se va a mantener o peor. Es decir, ¿cómo puede una sociedad ser pesimista en el presente, ser optimista en el presente y ser pesimista en el futuro? Es decir, hay una contradicción en la percepción ciudadana. Algo está sucediendo en el tejido social. Si nosotros podemos lanzar un tipo de hipótesis, creemos que es el miedo. Y el miedo usualmente te lleva a lo que Karl Jaspers, que es este filósofo de inicios del siglo XX, decía, situaciones límite. ¿Qué son las situaciones límite? Son situaciones que no conocemos y que nos obligan a enfrentar con herramientas que no tenemos, ¿no? Creo que esa podría ser una explicación, pero sociológicamente, digamos, no hay algo concluyente que nos pueda dar, digamos, una respuesta directa. Pedro, un poco en esa línea suya de el investigar el por qué, a pesar de la situación del humor, del ánimo de los ecuatorianos, la imagen del presidente todavía pues está en muy buenos niveles y con gran aceptación. Tal vez el ciudadano está ya un poco acostumbrado a vivir en la inseguridad, acostumbrado a vivir con un país que económicamente no termina de despegar. Esa podría ser una respuesta, pero ahí hay otro factor. Nosotros siempre complejizamos el tema, ¿no? Entonces, si ya llegamos a una respuesta, metemos otro ingrediente para que lo complejice más. Si esta fuera la respuesta, ¿por qué Guillermo Lasso tenía los números que tenía? Es decir, todo cambió en 365 días, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos el tema de la consulta, que es supremamente interesante, ¿verdad? La consulta de Guillermo Lasso la perdió estrepitosamente, ¿no es cierto? Y todos sostuvimos y gritábamos como grandes analistas que creemos ser que una consulta popular es un referéndum de valoración del presidente o quien lo convoca, ¿no? Ok. Llega Daniel Noboa, ¿no es cierto? No ha cambiado en absolutamente nada, es más, se ha recrudecido la violencia, los números te dicen otra cosa, ¿verdad? Si bien las muertes violentas han bajado, los secuestros, lo publicaba Primicias, me parece 500% de incremento, etcétera, ¿verdad? Una crisis energética de 8 horas sin luz, no nos quitaban 3 horas como Lasso, 8 horas sin luz finalmente, ¿no? Sin embargo, Daniel Noboa gana esa consulta, es decir, pierden 2 preguntas, pero gana la consulta. ¿Qué pasó? Que finalmente ahora la gente ya no establece como un referéndum de valoración a un presidente convocante, sino lee las preguntas. Ahora la gente es experta en arbitraje y trabajo por horas. Algo está sucediendo finalmente, Pedro, ¿no? Es decir, no sé si es que la gente se acostumbró, ¿no es cierto?, a la violencia o no, pero no creo que ese fenómeno sea tan rápido desde el anterior año a ahora. Pedro, acepto la invitación. Quedémonos en la consulta para medir las respuestas. Según mi lógica, perdimos 14 meses. Pero, a ver, usted decía, pasan 2 eventos y uno más grosero que el otro en afectación al ciudadano, que era quedarme sin energía eléctrica. Quizás es porque pasaste menos tiempo con el malestar creado por el gobierno, creado entre comillas, versus los casi 2 años, un poco menos, de la administración de Lasso con muchos tropiezos. Quizás eso pasa factura y lo que le dices es, oye, te voy a dar igual el voto por si acaso. Puede ser, digamos, como les digo, necesitamos mucha investigación cualitativa y cuantitativa para entender qué es lo que está sucediendo. Muchas veces los cuantitativos tienen esa limitante finalmente, ¿no? Pero claro, ahorita como está tan difícil medir el clima social, también está difícil levantar información. Por ejemplo, esa semana de la consulta popular fue la crisis energética. Es decir, yo hubiese entendido que nos daba la crisis energética y 3 semanas después se dé la consulta. Fue en esa misma semana, es decir, pasamos, me parece que jueves, viernes, sábado, y se suspendió, digamos, los apagones del domingo. Es decir, no aplica tanto esa lógica. Por eso, sí, yo creo que quizás si podemos lanzar una hipótesis de respuesta, el 8 de enero, el 9 de enero, nos da finalmente esa respuesta, que fue un tema que escandalizó y que paralizó finalmente a la ciudadanía y que quizás fue un punto de no retorno.
Ahora, ¿eso asegura que Noboa garantice finalmente que no hay un desgaste profundo? No lo podemos predecir. ¿Es momento o cuál sería el comportamiento? Y voy a hacer varias en una, ¿ya? Es el momento, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Y qué requisitos más o menos debería tener la pregunta cliché, el personaje cliché, el outsider en estas elecciones? Hay una investigación de clima social muy interesante que se da justo después de la segunda vuelta en la que gana Noboa, de cómo queda, ¿no es cierto?, el tablero, el electorado ecuatoriano, ¿no es cierto? Y clima social, que esta encuestadora se atreve a establecer arquetipos de votante. Eso es un tema bien arriesgado, ¿no? Y ellos plantean, ok, juguemos al juego correísmo-anticorreísmo, los dos primeros arquetipos, y después nos dicen dos arquetipos nuevos, el antisistema y el antipolítica, por ejemplo, ¿no? Entre el antisistema y el antipolítica está finalmente casi la mitad más uno del electorado, ¿no? Creo que esos podrían responder finalmente a esta figura de lo que se conoce como un outsider, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos enseñaron las últimas elecciones? Lo que nos enseñó finalmente es que no solo depende de las figuras y su perfil, sino de las circunstancias. Es decir, nadie imaginó que iba a haber un magnicidio semanas antes del debate, ¿no es cierto?, y que eso cambiaría la configuración electoral. Nos guste o no nos guste, 4 encuestadoras que yo he revisado te planteaban que Luisa González ganaba en primera vuelta, de no ser por finalmente esos asesinatos, tanto de Intriago y de Villavicencio. Entonces, más que el perfil, creo que tiene que ver con qué pasa en la coyuntura, qué pasa en el contexto, ¿no es cierto?, en un país donde somos un país de minutos. Esto cambia en 24 horas. Por no decir cambia en 10 segundos. Minutos, ¿no? Exacto, por no decir segundos, por no decir 100 segundos, digamos, ¿no? Pedro, eran minutos. Eran minutos. Me salió Lola a mí, entonces, de decir, irme a los segundos. Pedro, en el juego electoral próximo, ¿cómo ve usted a los partidos políticos tradicionales? Tanto el correísmo, los socialcristianos, tuvimos el fin de semana, no sé si usted lo ha seguido, supongo que sí, la convención de los socialcristianos, allí se manifestó pues que todavía no tienen candidato a la presidencia, pero que van a ir con uno propio, que no les ha ido bien con los aliados, o apoyando a otro que no sea de su movimiento. ¿Cómo analiza usted esas posturas de los dos partidos, de estas dos fuerzas, tanto el correísmo como el socialcristianismo, que pueden influir en la papeleta electoral? Permíteme hacer un análisis más macro y de ahí vamos a lo mismo, okay. ¿Cierto? Es decir, la gran tragedia de este país es eso. Es decir, tenemos partidos que no tienen candidatos, tenemos candidatos que no tienen partidos y tenemos candidatos y partidos sin ideología. Es decir, entonces aparece un partido que no es el Partido Cristiano, sino, por ejemplo, otro. Candidatos móviles. Claro, pero vamos primero a los movimientos y partidos. Okay. Centro Democrático que dice, nos quedamos sin el candidato, pero ya estamos buscando uno, tranquilos. Es como, esto es una broma para la democracia ecuatoriana. Es decir, esto no es de coger el carrito del supermercado e ir a coleccionar y a ver qué candidato me calza ahora. Eso es una vergüenza y eso demuestra la debilidad de la democracia ecuatoriana. Nosotros no tenemos partidos sólidos, no tenemos candidatos que emerjan de partidos y de su militancia, no tenemos una estructura ideológica que es fundamental. Hay esta moda de decir, la ideología no importa ya. La ideología es fundamental, porque ¿qué es la ideología? La ideología es no el qué voy a hacer, es el cómo lo voy a hacer. Porque todos estamos de acuerdo que hay que acabar con la violencia. La ideología te va a marcar en el cómo, finalmente, ¿no? Entonces, usualmente tienes un candidato que no tiene ninguna relación, y lo dice sin ningún empacho, ninguna relación ideológica con el partido que te está auspiciando. ¿Qué provoca eso? Que llegues a la presidencia, que llegues con unos asambleístas, que esos asambleístas se viren o se vayan finalmente en otra oportunidad y quiebres finalmente el orden democrático en ese sentido. Mire, ¿no? Lo que sucede con la vicepresidenta es un ejemplo de eso. Pero por supuesto, finalmente, que es además gravísimo, ¿no es cierto? Entonces rompes finalmente la institucionalidad y después eso tiene efectos. Entonces, en el Ecuador nos hemos acostumbrado a que decidir si soy candidato o no sea una decisión personal, como si me voy al cine o me voy al teatro. Pedro, y eso es una locura, ¿no? Pero, Pedro, si bien algunos persiguen estar siempre en la papeleta, acomodé, ya sea en la primera fila o en el último, que no lo ves pero ni con lupa, ¿qué tanto aporta a convertirte en vehículos o buscar candidatos las leyes, el código de la democracia? Que te dice, oye, mira, si tú no participas en 2, estás fuera. Si tú no llegas a tal porcentaje, estás fuera. No vas a tener el fondo, podrías eventualmente tener la partida de defunción del partido. Digamos, porque ahí
hay algo que en el Ecuador es muy común, que es esta demagogia antipolítica, ¿no? Es decir, esto de todo es culpa de la política, por lo tanto, hay 200 movimientos, te dicen algunos. Yo no soy partidario de criticar lo cuantitativo, la verdad. Es decir, a mí me parece más grave que haya partidos que no tienen candidatos y candidatos que asoman y no tienen partido, que tengamos 200 movimientos. Es decir, digamos, eso es otra cosa, pero lo que pasa es que te dicen, pero es que eso cuesta plata al Estado. Pero por supuesto, y así es, y así debería ser. Es el Estado el que tiene que financiar la política, finalmente. ¿Por qué? Porque si no, la política se convierte en un hobby de los que lo pueden pagar. Y cuando tú tienes a alguien que llega a la presidencia como un hobby porque lo puede pagar, la política pública y la gobernabilidad se convierten en un hobby. Y ese es un verdadero problema para un país cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, sí. Sí, Pedro, no quiero que se convierta en pitoniza, en serio no quiero, pero regreso con usted un pitilín sobre sus declaraciones. Usted y cuatro encuestas, o usted y 4 encuestas, tenían la información de que Luisa González ganaba en la primera vuelta. Si bien los tiempos son distintos, ¿se conserva esa posibilidad dada la realidad, la de hoy? Creo que es muy temprano para decirlo, Okay. Pero creería finalmente que los asesinatos de estas dos autoridades, de una autoridad y un candidato, cambiaron para mí, para siempre el escenario. Es decir, creo que ya es muy complejo para la Revolución Ciudadana llegar a gobernar este país. Mire lo que estoy diciendo, palabras mayores, obviamente me puedo equivocar, pero además lo interesante finalmente es que tampoco tienen la capacidad de entender lo que está sucediendo, ni la Revolución Ciudadana, incluso ni el Partido Social Cristiano, ¿no? Es decir, yo hago esta reflexión: ¿qué tanto miedo deberás generar tú en, por ejemplo, la clase media en específico, que no te elijan como la solución a los problemas que cuando tú gobernaste no habían? Independientemente de que nos caigan bien o mal, no importa, ¿no es cierto? Es decir, con Correa no había muertes violentas como tenemos, ¿no es cierto? No sé las razones, hay un montón de explicaciones o lo que sea, ¿verdad? No había lo que hay ahora. 46% de las vías en el Ecuador funcionan ahora. Es un titular de un medio de comunicación. Es decir, esto quiere decir que 6 de cada 10 vías no funcionan en el Ecuador. Todo eso finalmente con el correísmo se tenía, nos guste o no nos guste. ¿Qué miedo debes generar en la población para que no puedas utilizar como recurso todo lo que hiciste, ¿verdad? Y la gente decida no darte el voto, ¿no? Okay. Creo que ya es un punto de no retorno, pero tampoco la Revolución Ciudadana tiene la capacidad de decir hay que investigar, hay que pensar. Creo que se queda mucho en lo mismo de siempre y creo que abanderan, digamos, unas causas que no están conectadas con la población. Es decir, la libertad de Glass me parece que no está conectada con la población. Eso no soluciona mi vida. Pedro, una más, y hablando del miedo, decía, a ver, ¿el miedo moviliza o el miedo te hace salir? Te vas a resolver. La campaña del miedo funciona mucho en nuestro país. Una fue la de Venezuela, caso Guillermo Lasso. Pero escuché en el discurso, por lo menos esa fue mi percepción, en el discurso del presidente Noboa, que también hablaba del miedo, de que todo lo que se ha logrado se podría perder, y apelan nuevamente al que juntos y nosotros tenemos que continuar unidos. ¿Nuevamente tendremos campañas de miedo? Yo creo que sí, digamos, siempre hay campañas de miedo, ¿no? Es decir, no, el anticorreísmo no lo inventó, el correísmo tampoco lo inventó. Finalmente la campaña de miedo está desde siempre, finalmente, ¿no? Desde Bush padre, desde Trotsky. Así que finalmente sí, el miedo se convierte o en un inmovilizador o incluso en un movilizador, ¿no es cierto? Un movilizador de votos, de conciencias, de reacciones. Creo que sí, creo que esta va a ser una campaña también finalmente en donde el miedo pueda utilizarse, pero sobre todo también, yo creo que desde el oficialismo, el recurso de esta guerra, ¿no? Es decir, ellos plantearon la guerra para decir, estas no son épocas normales, por lo tanto no nos escruten de manera normal, okay. No nos califiquen de manera normal. El tiempo también. ¿No? Y la última, Pedro, prometo. Hubo un evento en la elección pasada que cambió todo el tablero, y lo dijo, fue el asesinato de un candidato a la presidencia y si usted mira para atrás, una serie de asesinatos adicionales, pero ese en particular. Y jugó un rol importante en los resultados, y jugó un rol importante en los primeros meses de la Asamblea Nacional. ¿Ese personaje, su memoria, seguirá viva para la próxima elección? Hay que investigarlo, digamos. Yo no podría como contestar sin ninguna evidencia científica. Sin embargo, me atrevería a decir que no. Okay. No creo que tampoco además se haya capitalizado su memoria
o se haya hecho un trabajo finalmente de revivir. Lo están viendo ahora, ¿no es cierto? Todo el mundo se despedaza por se destruye, entre comillas, legado. Claro, entonces hay una candidata que ya tiene un movimiento, que no tenía partido, pero que ahora ya tiene partido, un partido que además está en riesgo de desaparecer de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, es decir, todo es entropía política característica del Ecuador, pero claro, como finalmente se están disputando, ¿no es cierto?, ese, otra vez, entre comillas, legado, yo me adelanto a decir sin ninguna evidencia que no tendrá ningún impacto. Ok, Pedro, entonces como esto recién empieza, nos tenemos que volver a encontrar. Con todo gusto, siempre, claro que sí. Muchísimas gracias, Pedro Donoso, doctor Pedro Donoso, director de ICARE, nos ha acompañado en esta mañana. Hemos hecho un mapeado de todo el panorama político nacional.